Buenos días, bendiciones, qué gusto verles a quien decidimos el día de hoy tomar de nuestro tiempo para cumplir con el mandato, para seguir siendo iglesia. Nosotros hoy venimos de fuera de la ciudad y al momento de levantarnos temprano para viajar y llegar decías, ay, pero la realidad es que cuando esto se convierte en un estilo de vida, que creo que es el paso importante, en donde tú y yo dejamos de ser cristianos, seguidores de Cristo por conveniencia, y nos convertimos en cristianos, seguidores de Cristo por convicción, como estilo de vida. El estar cómodamente en algún lugar de vacaciones en domingo, despertarte más temprano de lo habitual para poder llegar a tiempo, el planear tu vida dependiendo de los tiempos de la iglesia, los que tenemos mucho tiempo haciendo eso, no nos pesa, no nos cuesta trabajo, porque realmente estamos intentando llegar a poder vivir esta vida en Cristo como es, como un estilo de vida. Entonces, entendemos que hay muchos que en estos días que el COVID ya se acabó y que no hay ningún riesgo, visitaron algún lugar turístico para relajarse. Yo si hubiera ido a alguna playa, más bien me hubiera estresado, hubiera llegado más nervioso que relajado. Ayer que estábamos de viaje, nos llegó la tentación a mis hijos y a mí de bajarnos a una zona que estaba densamente poblada. Mi mujer tomó unas fotos y mi mujer se opuso férreamente a que nos bajáramos porque uno de repente le va tomando ya pues como normalidad a la situación que estás viviendo, ¿no? Entonces, entendemos que hay muchos que el día de hoy están de vacaciones o que tomaron este tiempo para salir de vacaciones, pero realmente este tiempo no era o no es prioritariamente para salir a divertirnos o a descansar. En estos días, hace un par de miles de años, se cumplió el proceso más importante en la historia de la humanidad. Y es paradójico cómo se celebra un nacimiento, un día con el nacimiento de Cristo que no es el día que nació, y lo celebra toda la humanidad prácticamente. Y el día en que realmente la muerte de Cristo nos dio vida, a la mayor parte de la gente se nos olvida y no lo celebramos. Los seres humanos somos así. Decimos que el sentido común es el menos común de los sentidos, es el que menos utilizamos. Hoy vamos a hablar de este punto de resurrección. Hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo que tú y yo estamos celebrando. Vamos a entender los tiempos. Es muy interesante los tiempos, porque ni siquiera entendemos bien las horas, los días y los momentos. Para los judíos es un tiempo, para los hijos de Dios es otro el tiempo. Para algunos, para los judíos es un día, para nosotros es otro. Bueno, en la misma escritura, Marcos dice que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Y Juan dice que fue crucificado a las 12 del día. Entre los mismos apóstoles. ¿De qué estamos hablando o de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar del momento real en el que Cristo cumplió la promesa de venir a pagar por tus errores y por los míos. Un pago que quedó de manera total y permanente, perfectamente realizado, para que no haya necesidad de otro. Eso es lo que estamos festejando el día de hoy. La oportunidad de retomar la vida original que nos fue dada. Aquí fue cuando se dio. Cuando los seres humanos fuimos creados, incluso cuando en espíritu vivíamos antes de ser
o de tomar un cuerpo físico. Cuando vivíamos en un espíritu con Dios, todo ese proceso fue realizado para que tú y yo siempre estuviéramos con Dios y viviendo como Dios decía. Para eso fuimos creados. Y los seres humanos el día de hoy vivimos sin Dios y haciendo todo menos lo que Dios dice que debemos de hacer. Dice Génesis 2, Pepe, versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios todo lo que hace lo hace con un propósito y nos deja indicaciones. Y ordenó el Señor al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas, o que de él comas, ciertamente morirás. Me compartí esto mi esposa en estos días y mira qué importante es. No solamente fue la muerte natural, la muerte física, la muerte espiritual. Hay muchos conceptos de muerte que a veces no entendemos correctamente. Cuando el Señor le dice a Adán: ciertamente morirás, le está hablando de una separación con Dios. Está hablando de una muerte espiritual. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todos? Hoy se me hubieran juntado aquí en medio para no estar así peloteando de un lado al otro. Habla de muerte espiritual. Pero ¿sabes de qué momento específicamente está hablando aquí? De el momento de la resurrección. Porque la simiente de Adán, el origen desobediente de Adán, el día en que Cristo murió y resucitó, en ese momento la simiente de Adán, la original simiente de Adán, fue derrotada. En ese momento murió. Cristo no solamente hablaba de la separación de Adán en ese momento por desobedecer, y de la tuya y la mía en el momento en que comenzamos a desobedecer a Dios. El Señor hablaba del tiempo en el que Jesús en la cruz iba a dar su vida para después resucitar y que la simiente desobediente por fin pudiese morir. Fíjate cómo la Biblia habla de varios tiempos al mismo tiempo con la misma palabra. Esto a nosotros nos sorprendió mucho cuando me lo compartió mi esposa y lo pudimos entender en estos días. No solamente habla del momento del pecado, habla del momento en el que Jesús termina con el pecado. Ve a qué profundidad podemos ir en la palabra de Dios. Ahora bien, hay otro pasaje que es muy ilustrativo. Y yo quiero enseñarte esto de tal manera que puedas inquietarte, estudiar la Biblia de una manera más profunda. Dice Números capítulo 21, versículo 8, el momento en el que tú recordarás, como castigo el Señor hizo que llegaran muchas serpientes que mordían al pueblo por estar de quejiches y de latosos con Dios. Y cuando las serpientes comienzan a morder al pueblo y el pueblo comienza a morir, evidentemente habla del momento en el que el pecado nos toma y empieza a enseñorearse de nosotros y nos provoca muerte espiritual. Ojo, hoy pon mucho enfoque en los detalles, por favor, porque creo que el día de hoy vas a entender la resurrección de Cristo a una dimensión distinta si puedes permitir que el Señor te hable a través de su palabra. Cuando las serpientes comenzaron a morder, referencia del pecado en nuestra vida, y empezaron a provocar muerte, el pueblo comenzó otra vez a clamar, a pedir a Dios. Y Dios, que es bueno, Dios que siempre tiene su mano extendida para que quien quiera pueda agarrarse de él. Dios no va por ti, pero su mano siempre va a estar extendida para ti. En ese momento empiezan a clamar y Moisés dice: le voy a orar al Señor para que Él nos salve, para que Él salve a todos aquellos que están en riesgo de muerte. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. ¿De qué habla? El Señor estaba prometiendo la muerte de Jesús en la cruz en ese momento con Moisés. ¿Por qué? Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, es decir, la crucificó. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y esta persona miraba la serpiente de bronce, esta persona vivía.
Después de ser mordidos por la serpiente, tomados por el pecado, nosotros siempre tenemos a Cristo disponible. Ese sacrificio de Jesús en la cruz para que tú y yo podamos volver a conectarnos con Dios. ¿Por qué se hace referencia? Si observas Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que fuera levantado el Hijo del Hombre. Versículo 15, para que todo aquel que cree en Jesús tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Isaías 45:22 dice, vuélvanse a mí, es decir, vean a la cruz, no por la cruz, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz. No se trata de la cruz, se trata de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Vuélvanse a mí y sean otra vez salvos. ¿Hoy de qué te voy a hablar? Hoy vamos a hablar de los tiempos de la resurrección de Jesús. Pero hay un proceso que Jesús realizó que tú y yo debemos de repetir, constantemente. Mira, esta predicación te va a servir para aprender que cada detalle en la Escritura es importante. Cuando Jesús realiza la entrada triunfal a Jerusalén, lo que muchos conocemos como el Domingo de Ramos, el domingo para estos tiempos señalado de la semana pasada, la Biblia menciona en algunos evangelios, no en todos. Por ejemplo, en Lucas no se menciona que Jesús antes de la entrada triunfal estuvo en Betania. Te voy a explicar muchos detalles, por eso te pido que pongas hoy mucha atención. Estuvo en Betania cenando con Marta, con María y con Lázaro. 6 días antes de la Pascua. ¿Cuántos días? El día de la Pascua es el día en que Cristo dio su vida por nosotros. No lo olvides. Empieza a tomar días. Hoy vamos a contar primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. Del tiempo de los 7 días en donde se cumplió la promesa de Dios, en donde el Mesías iba a venir a dar su vida por nosotros. Pero antes de ese Domingo de Ramos, Jesús había estado en Betania cenando con Marta, con María y con Lázaro. Ellos eran amigos de Jesús. Eran personas que estaban realmente... No lo puedo creer. El dispositivo tuvo un problema y necesita reiniciarse. Vamos a recopilar información sobre el error. Ok. Vamos a la Biblia. Para eso la tenemos. Vamos a Lucas, por favor, Pepe. Según recuerdo, si mi computadora no me miente, Lucas 13. En lo que mi computadora me hace el favor de regresar. Hermano, mi computadora necesita una liberación. A ver. Voy, está bien. Lucas 13, por favor. ¿De qué? No. Más bien, sí necesito la otra Biblia. Me ayudaría más si me la traen. La que está abajo, por favor. No se me desesperen, porque ahí lo traía todo marcado. Lucas 13. Lucas 12. Deme un segundo, por favor. Bueno, te lo cambio por Mateo 21, Pepito. Yo personalmente soy más asiduo del Evangelio de Lucas porque es más detallado. Es el Evangelio más detallado que hay. Entonces, comenzamos con Lucas, con Mateo 21 y después nos brincamos a Lucas. Gracias, hijo. Mateo 21, versículo 1. Vamos a comenzar aquí por la entrada triunfal, dice la Biblia, de Jesús a Jerusalén. ¿De acuerdo?
Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfage, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dijera algo, digan: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí a tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ojo, entrada triunfal, domingo, primer día. Quiero que vayas llenándote de información que es importante para que podamos entender esto que vamos a leer. La Biblia nos dice que los judíos tenían una manera de contar los días distinta a la tuya y a la mía. Para un judío, un día contaba de las 6 de la tarde, es decir, el día empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde del día siguiente. Lo que para ti, para mí es domingo, para ellos ya es lunes. Un domingo a las 6 de la tarde, para ti, para mí, para ellos ya es el comienzo del día lunes. Esto es muy importante, porque la Biblia nos enseña que para los judíos Jesús fue crucificado un martes, nosotros un miércoles. Al revés, para nosotros el martes y para los judíos el miércoles. Martes a las 6 de la tarde murió. Martes, no lo olvides. El martes es el día en el que para un grupo de personas Jesús había muerto, pero para el otro era apenas el día en que iba comenzando. ¿Vamos bien? Para ellos un día empezaba a las 6 de la tarde. Para nosotros empezaba hasta el día siguiente. Su día comienza antes. Quiero ser muy específico con esto, porque si no, no vamos a poder tomar la información correcta. Dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana, el hijo de David, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Espero que hayas puesto mucha atención en todos los detalles. Yo quiero que observes, primero, la humildad de Jesús, que como Dios desde antes planeó entrar de una manera humilde, no ostentosa, de una manera tranquila, no de una manera escandalosa. Pero también quiero que observes aquí cómo la Biblia dice que sus discípulos, reconociendo la deidad, el reinado de Jesús en su vida, utilizaron todo lo que tenían para poder darle comodidad a su Dios, para servirle a su Dios. Recuerda que para los judíos en aquellos tiempos, el manto prácticamente representaba el artículo prioritario y más importante en su vida. Era con el que se vestían, era con el que dormían, era el que utilizaban para sentarse. Cuando alguien te ofrecía su manto, esta persona realmente estaba diciéndote: me importas, quiero servirte, quiero hacer las cosas bien para ti. Vamos a leer primero la escritura y después te voy a dar algunos detalles para que puedas entender un poquito más. El primer día, domingo, día 1, Jesús realizó su entrada triunfante a Jerusalén. Pero quiero que veas otro detalle. Betania estaba cerca de Jerusalén. Imagínate que era como ir a San Pancho o ir a Silao, más o menos. Jesús todos los días, como sabía que dentro de Jerusalén lo querían prender para matarlo, Jesús regresaba todos los días a Betania. Pero de nuevo, al día siguiente, volvía a caminar una distancia larga para venir a cumplir con lo que él tenía que hacer. Jesús se seguía esforzando.
A través de la Escritura tú vas a ver el día de hoy cómo tu Dios y mi Dios, 2 días antes incluso de ser crucificado, de ser muerto y crucificado, Él seguía haciendo su trabajo. Él seguía enseñando la palabra de Dios. Él seguía haciendo milagros. Él da la parábola de los talentos. Él sigue trabajando por ti y por mí. No importaba que estaba a punto de dar su vida por nosotros. Él pudo haber dicho, bueno, déjenme, me tomo unos días, ¿no? Como tú y yo nos tomamos unos días en este fin de semana. Él también pudo haber dicho, ya voy a cumplir lo que yo vine a hacer. ¿Qué les parece si mejor me tomo un descansito? Es importante ver este tipo de detalles para que puedas tener un panorama completo del esfuerzo o del tamaño de esfuerzo que nuestro Dios hizo por nosotros. Dice la Biblia en el versículo 12, Pepe, de Mateo 21, que en el segundo día, porque después de la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús vuelve a Betania y luego regresa. Jesús tenía que cumplir un proceso. Te voy a platicar de qué se trata este proceso. La Biblia dice en Levítico, ahí lo puedes checar tú, que para poder ofrecer o para poder celebrar la Pascua, se tenía que entregar un cordero puro, perfecto, sin falla y sin mancha. Para que este cordero fuera utilizado, necesitaba pasar, ojo, por un periodo de 4 días de extensa revisión. Había un grupo de sacerdotes, evidentemente el sacerdote principal incluido, que durante 4 días tenían que examinar. ¿Cuál es la palabra que te estoy diciendo? Examinar. Que el cordero que se iba a ofrecer en la Pascua fuera digno, fuera utilizable, y para ello tenía que ser un cordero que no tuviera ninguna falla. Lo revisaban con lupa, con microscopio. Ese cordero duraba 4 días, recuérdalo, 4 días siendo examinado. Domingo, lunes, martes y miércoles. ¿Vamos bien? 4 días. Recuerda que para los judíos un día comenzaba a las 6 y terminaba a las 6. Y el domingo era el primer día de la semana. Por eso te decimos que para la Pascua, lo puedes checar en Levítico, se necesitaban 4 días de revisión y examen del cordero que iba a ser utilizado una vez al año como ofrenda por el perdón de los pecados. Una vez cada año, 4 días de revisión para checar a un animalito, para checar un cordero que iba a servir para purificar los pecados de todo el pueblo. ¿Bien? En el primer día, Jesús hizo su entrada triunfal. En el segundo día, dice la Biblia, versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Y mas vosotros la habéis hecho o la habéis transformado en una cueva de ladrones. Esta es la segunda purificación del templo. ¿Cuántas veces se purificó el templo? 2. Esto también tiene una enseñanza para nuestra vida diaria. Jesús al comenzar su ministerio limpió el templo, purificó el templo. Pero Jesús después, al terminar su ministerio, volvió a purificar el templo otra vez. Versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. 2 días. Jesús fue crucificado al 4.º día de la Pascua, para 3 días después resucitar y que se dieran los 7 días como la palabra de Dios estaba anunciando. Fíjate cómo todo se cumplió de manera perfecta. Pero 2 días, al segundo día, en la purificación del templo, 2 días antes de morir, Jesús seguía haciendo milagros. Dice la Biblia que venían a él ciegos y cojos y él los sanaba.
Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David. Los judíos estaban enojados porque el pueblo estaba reconociendo a Jesús como el Mesías. Y ellos esperaban un Mesías que los librara de la opresión física del pueblo de Roma. No entendían que era el Mesías que venía a librarlos del pecado. Todas y cada una de las circunstancias que Dios prometió se cumplieron a través de la vida de Jesús. Todos se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad, otra vez ¿a dónde dice? A Betania, y posó. Imagínate, nuestro Dios iba a dar la vida por nosotros. 2 días antes seguía trabajando. Creo que cualquier persona que le digan te quedan 2 días de vida, lo menos que hace es ponerse a trabajar. El Señor nos enseña aquí que cada día tú y yo debemos de vivir para servirle a Él. Tú y yo debemos de vivir para servirle a Él, porque no sabemos si el día de mañana tú y yo vamos a tener vida. Amén. Amén, iglesia. No se trata solamente de leer la Escritura por leerla. Se trata de que tú y yo entendamos que hay demasiados detalles en la Biblia que tú y yo nos estamos permitiendo pasar por alto. Porque si Jesús 2 días antes de morir seguía trabajando por nosotros, tú y yo no estamos dispuestos a que, independientemente del día que el Señor nos llame, todos los días debemos de trabajar para Él, porque tú y yo no sabemos si mañana vamos a despertar. Quiere decir que el día de hoy Jesús nos dejó enseñado que tú y yo tenemos que vivir para trabajar por Él, haciendo las cosas que Él nos ha llamado a hacer, que es vivir una vida de testimonio para que muchas personas lo quieran conocer. Amén. Te veo motivada, iglesia, me da mucho gusto que el día de hoy estemos animados todos juntos aquí. El mismo segundo día sucede otra cosa que es muy trascendente. Por la mañana, versículo 18 de Mateo 21, Pepe, volviendo a la ciudad, dice Jesús, dice la Biblia que Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. Tú sabes, o debes de saber, que la higuera es una representación del pueblo de Dios. Cuando Dios o la palabra de Dios te habla de la higuera, está hablando de ti y de mí. Está hablando de la iglesia. Está hablando del pueblo. Antes de morir Jesús por nosotros, vino a revisarnos a nosotros. Él estaba siendo revisado, ¿lo recuerdas? El cordero que es revisado durante 4 días antes de la Pascua, antes de que se ofrezca el sacrificio de la Pascua. Así como Él estaba siendo revisado, Él viene y nos revisa a nosotros, porque la higuera somos tú y yo. Y la Biblia dice que la higuera tenía muchas hojas, pero que no tenía frutos. Las hojas representan tus palabras y las mías. Los frutos representan nuestras acciones de verdad. Es decir, la higuera hablaba mucho, pero no hacía nada. La higuera predicaba mucho, iba los domingos a la iglesia, leía la Biblia, pero no la vivía. Oraba, pero no confiaba en Dios. Es decir, nos está hablando a ti y a mí. Y después dice la Escritura: viendo en ella, no halló nada, sino hojas solamente, palabras. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego dice la palabra que la higuera, ¿qué va a pasar si antes de la muerte que tú y yo tengamos de manera física, el Señor viene a nuestra vida y nos encuentra sin fruto? Dice la Biblia claramente: nunca jamás nazca de ti fruto. Quiere decir, tus oportunidades se acabaron. Por eso la Biblia nos llama a todos los días a estar a cuentas con Dios.
espero que puedas estarte concentrando en esta palabra, porque principalmente lo que hoy la palabra de Dios te quiere decir es que hay un proceso para que la resurrección de Cristo tenga validez en tu vida. Observa otra vez, primer día, entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El día de hoy, ¿dónde está Jerusalén? Allá en el Medio Oriente. No. Jerusalén el día de hoy está aquí. Y para que Jesús entre triunfante hoy realmente a tu vida y su resurrección provoque que tú también tengas una vida nueva, que dejes de hacer las cosas como antes y las comiences a hacer como Dios dice que las hagas. Él viene de manera triunfante porque Él ya murió por ti y por mí. Viene a nuestro corazón y lo primero que hace, iglesia, es venir a esta higuera y esperar que no solamente haya palabras, también espera que haya resultados. No solamente que espera ver hojas, también espera ver frutos. Amén. Aquí es donde todos decimos, ouch, porque esa me dolió. Después dice la escritura, Pepe, versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto te digo que si tuvieras fe y no dudaras, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte le dices quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidas en oración, creyéndolo. Fíjate cómo Jesús te sigue dejando enseñanzas. Jesús sigue hablando para tu vida y diciéndote, antes de morir, yo sigo haciendo mi trabajo. Decídete tú el día de hoy a morir a todo lo que tú representas, a todo lo que tú quieres, a todo lo que tú eres, y comienza a vivir para Dios. Amén. Amén. Ok. Ahora bien, Pepe, vamos a Lucas, ahora sí, ya que esta cosa resucitó. Vamos a Lucas ahora, por favor. Sí. 19:45, 46, ya lo leímos. Lucas 21:37, Pepe, por favor. Desde ahí. Recuerda, días, procesos. A mí, después de retomarlo otra vez, en esta semana me costó mucho trabajo. ¿Ya ven? Hermano, cantó el pastor y ven todo lo que está pasando. ¿Vean? Se resucita esta. ¿No se le olvidaron las canciones a Omar? Bueno, hoy está todo raro. Hay una liberación aquí. Lucas 21. Es que está adelantado. Sí, pues. Lucas 21:37. Cuando tú ves que tu marido se está riendo aquí adelante, es que se le olvidó la letra. Ya nada más volteamos todos y él empieza a reírse. Cada que vean que Omar se está riendo es porque se lo olvidó o cambió la letra de la alabanza. Algo de repente nos sale con cántico nuevo aquí y todos volteamos diciendo ¿qué pasó? Lucas 21:37. Y enseñaba de día en el templo y de noche. Saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Jesús trabajaba todos los días y en la noche se quedaba en Betania, pero se levantaba otra vez temprano para volver a ir a enseñar. Eso sucedió, recuérdalo, 2 días antes de que fuera llevado a la cruz. Versículo 38 de Lucas 21. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle. ¿Dónde dice? El templo eres tú. Todos los días tú debes de buscar a Dios. Debes de ir a Cristo en oración y en lectura de la palabra para que Él te pueda hablar a ti. Siempre como hijos de Dios, además, tú y yo estamos llamados a enseñar cada día. La labor que Jesús nos enseñó, la labor que Jesús nos dejó escrita y enseñada a través de la Biblia, es que independientemente de lo que estemos viviendo, estando bien, estando mal, en abundancia o en escasez,
tú y yo debemos siempre de estar enseñando la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 12, Pepe, porque debiendo ya ser maestros, ojo, esto nos va a pegar a muchos de los que estamos aquí. Debiendo ya ser maestros, Hebreos 5:12, después de tanto tiempo, tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y has llegado a ser de tal manera que tienes necesidad de la leche y no de un alimento sólido. Jesús 2 días antes de morir seguía enseñando. Él pudo haber dicho, ya me tomo unos 7 días de vacaciones antes de cumplir lo que vengo a hacer. Él nunca dejó de trabajar. Y Jesús enseñaba a través de su vida, de su testimonio. Tú y yo tenemos que seguir enseñando así. No podemos nunca olvidar que cada fiesta en la palabra de Dios tiene una representación. La Pascua significa o representa la salvación que Cristo dio por nosotros con su sangre. La Pascua en esencia es el Evangelio, es la salvación. El día del Pentecostés es el día del bautismo del Espíritu Santo. El día de la expiación es el día que recibimos tú y yo una limpieza profunda por nuestros pecados. Y ese día de la expiación puede ser hoy. Imagínate que Cristo dejó un voucher, una cuenta abierta, pagada, para que tú siempre estés en constante autoanálisis de tu vida. Y recordando que si Él resucitó, tú debes de tener una vida nueva también. Quiero darte unos detalles muy específicos. Hoy tuve que tomar mucha palabra, más de lo normal que siempre hacemos en esta iglesia, porque es importante que te quede bien claro el concepto. Mira, toda la entrada triunfal, primer día, todo el segundo día, en donde aparte de la purificación del templo, Jesús vino a buscar en la higuera que somos tú y yo mucho fruto. Todos esos procesos representan la vida que tú y yo debemos de tener. Jesús siempre viene a nuestra vida, siempre viene a reinar en este Jerusalén, pero además siempre que viene, que hace una entrada triunfal, que eso es todos los días. Todos los días Él está esperando que tú y yo demos mucho fruto, que tú y yo estemos dando mucho fruto. Quiero hablarte un poquito de días para que quede bien claro todo el proceso. Uno, que tú y yo no seamos ignorantes, que ya podamos ser maestros y enseñar. Que Jesús murió realmente un martes para nosotros y un miércoles para ellos, para los judíos. No lo olvides, la palabra de Dios nos dice que hay detalles que no puedes olvidar. Por eso siempre estamos motivándote a que estudies contextos y conceptos. Si tú no sabes que la hora tercera son las 9 de la mañana, cuando la Biblia leas la hora tercera, tú vas a decir, wow. Y vas a encontrar detalles que te van a llevar a estudiar más. A mí me inquietó mucho otra vez, porque ya lo había leído, que Marcos dice que fue a las 9 y Juan dice que fue a las 12. Cuando son detalles que sí son dignos de estudiar. ¿Hay un error en la Biblia? No. Es que para los judíos del sur, los que vivían de Jerusalén para abajo, los horarios se tomaban de una manera, y los que vivían de Jerusalén para arriba, los horarios se tomaban de otra manera. Muy probablemente Marcos estaba en el sur, o se dedicaba más o venía del sur, porque no todos venían de Jerusalén. Galilea, Nazaret, Belén, y otros venían del norte. Entonces, así como hasta ayer a las 9 de la, por ejemplo, Johanny en estos días quería entrar a la oración, pero no sabía que eran 2 horas de diferencia. Entonces ella entraba a las 8 o sea, ella entraba 1 hora antes, a las 8 de aquí, y decía, ¿por qué no hay nadie? Porque eran 2 horas. El día de hoy ya otra vez es 1 hora respecto a Miami. Imagínate en aquellos tiempos que no tenían la comunicación que tú y yo tenemos. Por eso Marcos dice 1 hora, y por eso Juan nos enseña otra. Todos esos detalles. Recuerda que no había coche, no había imprenta, no había internet, no había telégrafo, no había correo.
Entonces había 27 kilómetros entre Jericó y Jerusalén. Tú dices, ay, 27 kilómetros, a ver, dale 4 vueltas al Metropolitano en la mañana para ir a enseñar y luego regrésate otra vez, otras 4 vueltas al Metropolitano para regresar a dormir, que son 27 kilómetros en carro. Bueno, los hermanos gersonitas que viven allá en Silao, pues no es nada, ¿verdad? A final de cuentas, de aquí a Silao, digo a Lagos, perdón, sí dije Silao, ¿eh? Lagos, me equivoqué. Pues 27 kilómetros no es nada en coche, pero a ver, camínatelo. Y Jesús lo hacía todos los días. Porque dice la Biblia que ningún profeta tenía que morir fuera de Jerusalén. Por eso Jesús regresaba. Por eso Jesús estaba todos los días ahí. Dice Marcos 15:47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Lucas 23:56 sigue y dice: y daban vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día del reposo conforme al mandamiento. ¿Qué me está diciendo, pastor? El sábado, antes de la resurrección de Cristo, estas mujeres, aún sin entenderlo muy bien, cumplieron también con la palabra de Dios acerca de todos los requisitos que tenía que cumplir el Cristo para que realmente fuera válida la entrega de su vida por nosotros. Ojo con los detalles. El Sabbat también se tenía que cuidar. El día del descanso, el sábado, fue importante en todo el proceso de resurrección de Cristo. Jesús fue crucificado un miércoles antes del anochecer y resucitó en algún momento del domingo en la madrugada, después del día del descanso, porque no podía resucitar en el día del descanso. Tú tienes que recordar detalles tan importantes y tienes que ir a estudiarlos para poder entender todo lo que Jesús nos quiso enseñar con su proceso de muerte y resurrección. Mateo 27, Pepe, del 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo que resucitaría al tercer día. Te estoy dando muchos detalles y ahorita los vamos a unir todos. Cuando Jesús le habló a los fariseos, le habló al mismo Poncio Pilatos, les dijo que él iba a restaurar el templo. ¿En qué tiempo? Los judíos sí entendían. Los judíos, los fariseos, los principales, podían ver que Jesús iba cumpliendo con todos los requisitos. Y hubo un momento en el que Jesús les dijo: al tercer día voy a resucitar. Después de que dio su vida por nosotros el miércoles, el sábado los fariseos fueron con Poncio Pilatos y le dijeron: manda gente a que cuide la sepultura de Cristo, donde fue sepultado. ¿Por qué? Porque como pretexto dijeron: sus discípulos lo van a sacar de ahí y van a decir que resucite. Te estoy justificando lo que te voy a enseñar a continuación. Dice Jesús: después de 3 días resucitaré. Quiero que pongas mucha atención en esta cronología. Te he hablado de muchas cosas. Hoy te he hablado de la entrada triunfal a Jerusalén, que es tu corazón, en el primer día. En el segundo día, dice la Biblia que vino a purificar el templo y después vino a buscar fruto en la higuera, que somos tú y yo. En el tercer día, dice la Biblia que se dio todo el proceso de la cena del Señor, de la cena en el aposento alto con los discípulos. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Primer día, domingo de Ramos, entrada triunfal a Jerusalén. Tú lo vas a encontrar en la Escritura desde Mateo 21 hasta Mateo 23:37. Ese, en esencia, es el proceso general. Entró el primer día, un domingo, que para nosotros representa el primer día de la semana, pero para los judíos ya era lunes. Ojo, para los judíos era lunes, para nosotros era domingo. El día que Jesús realizó la entrada triunfal en el templo fue un día domingo.
como el de la semana pasada. Pero para los judíos que comenzaban su día a las 6 de la tarde y lo terminaban a las 6 del día siguiente, el domingo de nosotros era el lunes de los judíos. ¿Vamos bien? Ellos van un día adelantado de nosotros. En el segundo día se maldice la higuera. Segundo día. Cuando Jesús tuvo hambre, es decir, cuando viene a nosotros a analizarnos y ver si lo que hemos mejorado lo hemos mantenido. Te quiero llevar a Juan, al Evangelio de Juan capítulo 15, en donde la Biblia dice que nuestra oración solamente va a ser respondida, tomada en cuenta, cuando nosotros hemos dado mucho fruto cumpliendo los mandamientos y además ese fruto ha permanecido. Cuando Jesús viene a tu corazón, Ale, por ejemplo, Jesús ve que ya no le gritas a Omar, que ya no le pegas a Omar y que ya le hablas bonito a Omar. Un mes después, Jesús viene a ver que sigas sin pegarle a Omar, que sigas sin gritarle a Omar y que sigas hablándole bonito a Omar. ¿Vamos bien? La Biblia no solo nos pide que cumplamos los mandamientos para que nuestras oraciones sean contestadas. La Biblia nos dice que además de cumplir los mandamientos, el fruto que ya dimos lo tenemos que mantener. Juan 15 del versículo 7 en adelante. Es decir, lo que hemos avanzado para Dios representa un fruto cuando nosotros lo mantenemos. Es que ya no le grité, pero si le gritas mañana, ese fruto no es verdadero. Y Jesús está viniendo a ti como higuera y solamente está viendo palabras, hojas, no está viendo fruto. Porque el secreto es que el fruto que hayas dado lo mantengas. Aquello que Dios te ha dicho, corrige, y tú corriges, lo tienes que mantener corregido. No puedes permitir que vaya para atrás. ¿Vamos bien? Después dice que los opositores en ese segundo día empezaron a hacerle exámenes a Jesús. ¿Te recordarás? Oye, ¿hay que darle dinero al César o no hay que dárselo? Oye, hay una historia en donde dice que un marido al morir dejó a la esposa sin descendencia, entonces el segundo hermano se tiene que casar para dejar descendencia y que el nombre del marido no se pierda, y luego nos vamos al tercero, cuarto, y hasta los 7 se murieron. ¿Lo recuerdas? Todos los fariseos, los líderes judíos, durante esos 4 días estuvieron probando que el cordero fuera puro y sin mancha. Ahí Jesús dio la parábola de los talentos. Ahí Jesús dio todo el complemento que era necesario para que tú y yo pudiésemos ver cómo Él cumplió con los requisitos del Cristo. Además de la higuera, además de checar que no había ningún tipo de imperfección, Jesús termina con lo que la Biblia llama el lamento sobre Jerusalén. Lucas 13, por favor, Pepe. Pero vamos a ir primero vamos al 34 y 35 y luego nos vamos a regresar. Recuerda que a veces en la Biblia hay que leer de adelante hacia atrás. Y ahorita me vas a entender por qué. Lucas 13, 34 al 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, tu casa será dejada desierta, y te digo que no me verás más, hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. En ese segundo día, además de la maldición de la higuera, Jesús expresó su lamento sobre Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén para ti el día de hoy? Tu corazón. Imagínate que Jesús viene y hace una revisión de tu vida el día de hoy. ¿Qué es lo que realmente tú y yo venimos a hacer hoy? Jesús viene en este domingo a hacer una revisión de tu vida. Imaginemos que es el domingo pasado, el día de la entrada triunfal, el día del domingo de Ramos. Y Jesús viene a ti y lo primero que hace bien lindo es que con su palabra purifica este templo. ¿Vamos bien? Ya que purifica, que limpia de pecados, viene a la higuera, que somos tú y yo,
esta planta que debe dar fruto y solamente observa hojas y no fruto, solamente palabras y no resultados. Cuando Jesús ve esto, al final del segundo día, lo único que hace es expresar un lamento sobre tu vida y decir: ¿qué pasó? ¿No quedamos que ya ibas a vivir para mí? Observas cómo el proceso de preparación para la muerte de Cristo, para que después de vida, es el mismo proceso que tú y yo tenemos que vivir. Viene a nuestra vida, nos limpia, nos examina, ve que no hay fruto y se entristece y te dice: ¿otra vez? ¿No quedamos en que ahora sí? Te da la oportunidad otra vez de reponerte para celebrar una cena contigo. Porque la cena es un momento de común unión, por eso se llama coinonía, porque tienes un momento de común unión con Dios. Cuando la Biblia dice: Él viene y toca tu puerta, si tú abres, entrará y cenará contigo. Recuerda, representa ese momento en donde decides obedecer a Dios o no en cualquier situación de tu vida. Y si tú abres, si tú obedeces, si tú permites que el Espíritu Santo te guíe y lo cumples, Él entra y cena contigo. Tercer día. Y en el cuarto día, Jesús da su vida por ti y por mí. Pero fíjate cómo la misma Biblia nos enseña que esta enseñanza que te estamos dando acerca de los días es totalmente válida. Vamos a regresar un poquito, Pepe, al mismo Lucas, pero 13, pero del 31 ahora al 35, y vamos a leerlo completo. Versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: el primer día, primer domingo, domingo de Ramos, día 1, día 2 para los judíos, pero para ti, para mí es el día. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Herodes Antipas en la Biblia está reconocido como, o tiene un icono, tiene una manera de identificarse. Se identifica como una zorra, porque la zorra es la que viene y destruye las viñas, o destruye una viña, arrebata, destruye, quita, una imagen de Satanás. Jesús ve como unos fariseos, fíjate cómo puede parecer ilógico, van por él y le dicen: vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Esos fariseos lo querían matar. ¿Por qué una parte de esos mismos fariseos fueron a poner sobre aviso a Jesús para que Herodes Antipas no lo agarrara y lo matara? Te recuerdo que en esos días, en los días de la Pascua, había 3 veces que se visitaba el templo durante el año. La gente tenía que caminar hasta 2 días y medio, 3 veces al año para ir a Jerusalén, porque era obligatorio. Uno de esos 3 días es el día de la Pascua. Si en esos momentos, imagínate que Herodes toma a Jesús y lo mata antes de que se cumpliera todo el proceso de la muerte y resurrección de Cristo, había tanta gente que ya seguía a Jesús que se hubiera causado una revuelta social de tal manera que los romanos hubieran ido a meterse a Jerusalén y hubieran matado a todos para poder apaciguar esa revuelta. Los mismos fariseos que querían matar a Jesús cuidaron a Jesús, pero no por Jesús, sino porque sabían que si Jesús fuese muerto en ese momento, la revuelta hubiera sido tan grande, porque toda la gente estaba en Jerusalén. Jerusalén estaba llena de gente, porque era una de las 3 semanas en donde Jerusalén recibía visitas de todos lados, de todos los judíos, para visitar el templo, porque era obligatorio por la ley. ¿Observas por qué es tan importante conocer contexto y concepto? Jesús les dijo: vayan y díganle a aquella zorra. Imagínate. Oigan, díganle a Herodes cómo habrá sentido que le dijeran: dice Jesús que eres una zorra. Vaya. He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino. Domingo,
lunes y martes, porque en ese tiempo se terminaba la obra de Jesús, porque en el cuarto iba a dar su vida por nosotros. Amén. La misma Biblia lo dice. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Domingo, primer día. Lunes para los judíos. Lunes, segundo día. Martes para los judíos. Martes, tercer día. Miércoles para los judíos. Amén. Ok. 1500 años antes, Dios le da el proceso de la conocida liturgia para que se ofreciera el cordero por los pecados. Se lo da a Moisés y le dice: mira, los primeros 4 días tienen que examinar y verificar que el cordero sea puro, sin mancha y sin fallas, para que pueda ser válido y sirva para entregarlo por el perdón de los pecados. ¿Bien? 1000 años, eso fue 1500 años antes. 1000 años antes, David sigue este mismo proceso. El día que el cordero tenía que entrar, ese día entró Jesús. Estuvo 4 días siendo analizado y probado. El cuarto día era el día en que se tenía que declarar que no tenía defectos. ¿Cuándo fue el día que lo llevaron ante Poncio Pilatos? El cuarto. El cuarto día Poncio Pilatos hace una exclamación y dice: yo no encuentro culpa en él. Observa cómo todo el proceso del cordero que se había realizado 1500 años antes con Moisés y 1000 años antes con David, Jesús viene y lo cumple entrando el día que tiene que entrar, Domingo de Ramos, y declarándose el miércoles que no tenía ninguna falla. Exacto, todo. Pilatos no encuentra falla el día miércoles. A las 12 del día aproximadamente, según Juan, de ese miércoles, Jesús es crucificado. Y en ese momento dice la Biblia que entra a las entrañas de la tierra para poder a los espíritus que estaban encarcelados. ¿A quién le predicó? Fue por Abraham, fue por Isaac, fue por Jacob, fue por José, fue por David, fue por Noé, fue por Esther, fue por Ruth, fue por todos y cada uno de los que habían muerto creyendo y viviendo para Dios. Lo que se le llamaba el seno de Abraham en aquellos tiempos. Mira, ¿cuál es el mensaje del día de hoy? Vénganse, ¿no? Please. Vamos a hacer esto. Ponte sobre tus pies, por favor. ¿Me le pueden apagar, por favor, Fer? Tirsa, gracias. Mira. Yo recuerdo un versículo, Pepe, el día de hoy, Mateo 27:54 me parece. Cuando Jesús murió, después de estar 6 horas separado del Padre, las únicas 6 horas en donde nuestro Dios estuvo separado de sí mismo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú sabes, son el mismo Dios. Después de esas 6 horas en donde Jesús murió, la Biblia dice que hubo un temblor y que la tierra se abrió y el velo se rasgó. Tú y yo sabemos que habla de Jesús. Dice Mateo 27:54, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era el Hijo de Dios. Dios no nos va a juzgar a ti y a mí por lo que vimos o por lo que dejamos de ver. Él nos va a juzgar por lo que hicimos después de eso que vimos o de eso que no vimos. Mira, esos romanos que estuvieron en la base de la cruz
son un ejemplo de muchos cristianos el día de hoy. Esos romanos estaban cerca de la cruz, pero estaban lejos de Jesús. Lo tenían aquí, pero no creían en Él. Lo lastimaron, todavía pasaron una lanza por su costado, se burlaron de Él dándole vinagre cuando tenía sed, cumpliéndose así la escritura también. Pero después de haberse incluso repartido las pertenencias de Jesús, por eso te digo que el manto era tan importante, porque hasta se lo repartieron. Después de eso, después de haber tenido a Jesús en vivo, ¿qué pasaría hoy si tú pudieses tener físicamente aquí a Jesús? Todos creeríamos, tal vez. Habría muchos como esos romanos, como esos judíos, que no creyeron en Él. Yo quiero que entiendas algo. En aquellos tiempos en donde no había medios de comunicación y de transporte como el día de hoy, hay muchas personas en esos lugares que muy probablemente nunca vieron a Jesús, pero oían de Jesús y creyeron en Él. Te lo vuelvo a repetir. Tú y yo no vamos a ser juzgados por lo que vimos o por lo que dejamos de ver. Un monje tibetano que nació en un monasterio olvidado, que nunca salió del monasterio y que jamás le compartieron de Cristo, el día que muera se va a ir al infierno. Pero oye, nadie le compartió. Nadie vamos a ser juzgados por lo que vimos o por lo que no vimos. Tú y yo vamos a ser juzgados específicamente por lo que hacemos con eso que vimos o que no vimos. Tú puedes el día de hoy creer en Cristo después de haber visto un milagro. Yo cuando llegué a la iglesia yo fui testigo de la sanidad de mi esposa 10 años después. Y yo pude haber dicho, le dio un ataque epiléptico, porque así más o menos le hizo. Cuando nosotros fuimos con el doctor y la revisó y le dijo, oye, ¿dónde está todo aquello que te íbamos a quitar? Aquello que tanto te lastimaba, y ya no estaba. El mismo ultrasonido decía, antes había problemas y ahora ya no los hay. En el momento en que yo vi esa sanidad, yo la vi, yo pude haber dicho, es una coincidencia. Yo tenía días que iba a una iglesia cristiana, yo no sabía nada, pero yo decidí creer. Segundos antes, yo comencé a hablar en lenguas antes de ver lo que le estaba pasando a mi esposa, y yo por miedo me detuve. Yo recibí un don y decidí no creerlo en ese momento. ¿Qué te quise compartir el día de hoy? El día 1 de tu vida puede ser hoy, así como lo fue para Jesús el día triunfante, que entró triunfante a Jerusalén, que es tu corazón. Hoy que Jesús viene a tu corazón, porque todos los días se repite ese proceso. Jesús lo primero que va a hacer es limpiar tu templo con su palabra, pero también va a venir a ver si hay un fruto en ti, si los días, los meses pasados estuviste trabajando para mejorar para Él. Si no ve que en esta higuera hay fruto, va a expresar un lamento con tristeza, va a decir, esperaba más de ti, esperaba que honraras el sacrificio que yo di por ti. Pero si tú te arrepientes y realmente te pones las pilas, Él va a celebrar una cena contigo para recordarte el día que dio su vida por ti. Jesús no murió un jueves, Jesús no murió ni siquiera un miércoles. Para ti, para mí fue martes, para los judíos fue miércoles. ¿Por qué te lo quise decir el día de hoy? Porque la Biblia nos llama a que seamos maestros, a que ya no nos conformemos con lo básico. El día que Jesús te llame,
no va a haber argumentos en tu boca suficientes para tratar de justificarte si no creíste. No hay excusa. Puedes creer o no creer. Pero mira, Apocalipsis dice muy claro que el día que Jesús venga, el día de la segunda venida, solamente van a resucitar aquellos que vivieron al 100% para Él. Esto es preocupante, porque en la realidad, en la base, tú y yo no vamos a vivir ese milenio con Cristo. ¿Sabes por qué? Porque resucitaremos hasta después del milenio para ser juzgados solamente. Pero nos vamos a perder 1000 años con Cristo porque no decidimos como cristianos dar el 100% de nuestra vida a Él. Te insisto, los romanos que crucificaron a Cristo, después de su muerte, cuando sintieron el terremoto, dijeron: ¿qué creen si era el Hijo de Dios? Pero ya había sido tarde. Que el día de hoy no sea tarde para ti y para mí. Que realmente Jesús no venga a esta higuera y no encuentre ningún fruto. Porque a la higuera la maldijo y eternamente la dejó sin la posibilidad de dar más fruto. Yo no creo que tú y yo querramos que si el día de hoy Jesús nos llama, venga a nosotros y no encuentre fruto. Porque aunque hayas venido a la iglesia, ores, leas tu Biblia, si no vives lo que dices creer, serás como una higuera que solamente tiene hojas pero no tiene fruto. Y a esa higuera Jesús la maldijo y la envió eternamente a vivir separada de Él. No creo que tú y yo querramos eso el día de hoy. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que pasaban, se asustaron y dijeron: de verdad, aunque ya sea muy tarde, Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Hoy recordamos el día en que Jesús resucitó. Fue en la madrugada, hace un rato. Realmente tú puedes decidir creerlo o no. Tú que estás viendo esta transmisión, que tal vez se te cruzó por algo le estás escuchando, puedes decir que eres creyente, que crees en Cristo, pero la Biblia dice que si no creemos en su resurrección, vana es nuestra fe. Es tan complicado para cualquier persona imaginarse un proceso en donde alguien muere y después resucita. Y resucita de una manera íntegra, sin ningún dolor, sin ningún rasgo de error en su vida, en su cuerpo. Hoy quisiera invitarte a que te autocuestiones. Si Jesús ha venido a ti y ha buscado fruto, ¿qué tipo de fruto está encontrando? Porque Él dio su vida para que tú y yo precisamente decidamos vivir una vida nueva. Eso es resucitar en vida. Dejar de hacer las cosas como las hacíamos y hoy hacerlas como Él dice que las tenemos que hacer. Si tú el día de hoy estás obedeciendo la palabra de Dios, estás viviendo para Dios, yo te invito a que estés tranquilo, porque a ti como higuera el Señor está viniendo y está encontrando mucho fruto. Pero si no estás obedeciendo y viviendo la palabra de Dios, yo te quiero invitar a que reflexiones y te decidas a comenzar a vivir una vida nueva para Dios. Tal vez es la música que estás escuchando, tal vez es lo que tú estés viendo, tal vez son las amistades que tengas las que te están impidiendo dar fruto. Pero mira, cuando Cristo venga por ti, no importa la edad que tengas, no te va
a servir como justificante los amigos, la televisión, el internet, las redes sociales o la música que escuchabas para justificarte el por qué no estabas con Él. De nada te va a servir. Él va a venir por ti y te va a pedir cuentas. Así que déjate de pretextos el día de hoy y comienza a vivir una vida para Él. Porque el día de hoy celebramos que Él dio su vida por nosotros y resucitó por nosotros. Nos resucitó para darnos una oportunidad. La pregunta del día de hoy es si tú estás aprovechando esa oportunidad.